de los controles. Muy buenas noches, hoy es domingo 6 de noviembre del año 2022. A toda nuestra amable audiencia que nos ve en esta transmisión en vivo desde nuestros estudios centrales en la Ciudad de México y en nuestras redes de Revista Panal, realizamos nuestra mesa de análisis. El día de hoy debatiremos sobre el INE en peligro de desaparecer y el pronunciamiento de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el organismo autónomo. Pues le damos la bienvenida para debatir este tema ampliamente a nuestro amigo Gerardo Priego Tapia, quien fue diputado federal, secretario de vinculación con la sociedad del Partido Acción Nacional, coordinador general de vinculaciones de la Federación, entre otros muchos otros cargos que ha tenido mi estimado Gerardo. Muy buenas noches, Gerardo, un abrazo hasta Tabasco. Bueno, ese es ya pensé que no lo ibas a decir. Yo pensé que lo único malo no lo quieres decir, que soy tabasqueño. ya nos han hecho tan mala fama sinvergüenza que el Zócalo, que ahora todo el mundo nos regaña. Pero bueno, me da muchísimo gusto verte, mi queridísimo Salustio. Muchos abrazos a la señora y a la familia. Y además sé que vamos a compartir aquí con el maestro Bogus y con Fernando. Un gusto estar otra vez en Panal, mi querido Ricardo. Muchas gracias a ti por estar aquí con nosotros. También nos acompaña mi hermano Fernando Galindo, quien es escritor, docente y analista político. Muy buenas noches, Fer. Querido Ricardo, qué gusto saludarte. Gerardo, también un abrazo, y también a nuestro querido Bogus, que ahorita se incorpora. Y pues finalmente a nuestro analista de cabecera, quien nos ha aguantado mucho, porque a pesar de que estos meses no he podido estar todos los domingos por cuestiones de estudio, pues él sigue aquí pendiente, aunque no esté yo. Bogus, un abrazo. ¿Cómo estás, mi querido Ricardo, mi querido Gerardo, mi querido Fer, al auditorio? Un gustazo estar en esta mesa con ustedes, en un tema tan sensible para todos y cada uno de los mexicanos. Me parece que sin duda alguna esta es la lucha más importante que tiene hoy por hoy la oposición, partidista y no partidista. Y yo me atrevería a decirlo en décadas. Nunca había estado tan expuesta a la democracia como lo está en estos instantes. Muchos especulamos que podemos llegar a este momento, pero la verdad es que hoy es realidad. Hoy en día ya está presentada la reforma desde el Ejecutivo, y la amenaza pues ya no es solamente un tema discursivo, ya es un tema real, latente, y que se está discutiendo. Muy bien, pues para entrar en materia, pues vamos a, pues como ustedes saben, como bien lo comentaba Bogus, ya está presentada la iniciativa de reforma electoral por el Ejecutivo
y bueno, pues nunca antes en la historia un ejecutivo había presentado una reforma electoral, siempre había venido de de la oposición. de la oposición, ¿no? Entonces, bueno, pues por primera vez en la historia la presenta el mismo presidente de la República. Y bueno, pues le vamos a preguntar a nuestro amigo Gerardo, tú fuiste diputado federal y te tocó contender cuando existía un solo partido hegemónico, que era el PRI. ¿Qué representa esta reforma electoral? ¿Es necesaria realmente para nuestra democracia actual? Ricardo, pues me parece que tú y Bogus nos decían ahorita algunos antecedentes muy importantes. Eso que dijiste de que es la primera vez que un presidente manda esa iniciativa para tratar de modificar al instituto electoral del país, es algo que nunca se había dado. ¿Por qué? Porque siempre como oposición nos tocaba ir empujando y empujando y empujando para que se abriera el sistema electoralmente hablando. En esta joven, débil, adolorida, pero democracia al fin que tenemos en México, el Instituto Nacional Electoral, o IFE, ha sido realmente, si se tuviera que sintetizar en una acción, en una obra, en un adelanto en el país, la diferencia de cuando era el país de un solo partido a hoy, la enorme diferencia es precisamente ese Instituto Nacional Electoral. Entonces, a mí me parece que, bueno, ustedes todos conocemos a Obrador desde hace muchos años y su comportamiento, pues desafortunadamente nunca ha tenido nada que ver con la democracia, nunca ha aceptado un fracaso electoral, nunca, pero ni en lo local, ni en lo regional, ni en lo nacional. Entonces, esta iniciativa, que por supuesto no hace ninguna falta, no es necesaria, es un instituto electoral que le dio el triunfo a todos los gobernadores de Morena que hay hoy, 21, a la oposición también, que ha tenido alternancias diversas de cuando gobernó el PAN, de cuando volvió a gobernar el PRI y ahora este personaje en la presidencia. Me parece que nos da herramientas, como nos las dio en Venezuela, para saber que lo que quiere este grupo, particularmente Obrador, pues es quedarse con el árbitro electoral. Por varias razones, me parece a mí. Una, porque a pesar de lo que estábamos diciendo, sumándole a lo que estábamos diciendo de las incongruencias de que la presentara un presidente, pues estamos a 15 minutos de la elección. O sea, hacer una reforma electoral a 15 minutos de la elección me parece que es una osadía, es una puñalada trapera a la débil democracia mexicana. Nunca habíamos tenido eso también. La tradición era, se pone después de una elección presidencial, se prueba en las intermedias y entonces se pone en funcionamiento en la próxima presidencial. Pero, y bueno, y todos quienes han sido legisladores o quienes están cerca del tema de la legislatura saben también que uno no puede legislar para beneficiarse mientras está en el cargo. Y Obrador lo que está haciendo, me parece, es que aunque se siente con inquietudes y tiene pues una estructura muy grande hacia el 2024, por el ejército, por sus programas estos electoreros que reparten mucho dinero, por los 21 gobernadores, por la delincuencia organizada que lo está ayudando descaradamente, aunque tiene todo eso, no quiere arriesgarse. Entonces, un árbitro que fue el que le permitió a él ganar, o sea, que fue el que participó y ejecutó las reglas para que él ganara, me parece que no quiere arriesgarse, entonces quiere un árbitro completamente tomado por ellos. Esta reforma es lo que significa poseer, penetrar, violar al Instituto Nacional Electoral para quedarse él, como ya lo ha hecho, de una manera muy incisiva con la Suprema Corte de Justicia, con el Banco de México, clarísimo, con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que ya vimos que está hecho un estropajo y tiene que ver precisamente con la segunda parte de esta reflexión que vamos a hacer hoy. Pero me parece pues que, y con esto termino, este tema queda muy claro, no se puede, imagínense que los que van a ir a Qatar a jugar fútbol, a Qatar, al Mundial, ahorita les cambiemos las elecciones o hace 6 meses para cómo van a jugar ese torneo mundial de fútbol. Imposible, eso no lo aceptaría nadie. Bueno,
pues eso precisamente, si realmente quieren hacer algún tipo de mejora en el instituto, tendría que ser después de las elecciones del 2024. El problema es cómo vamos a parar estos sinvergüenzas para que no se salgan con la suya, y supongo que ahorita vamos a hablar de eso. Perdón por extenderme, pero es un tema apasionante e importantísimo. No, muchísimas gracias, mi estimado Gerardo. Pues bien, Bogus, el Estado de México ya sufrió una reforma político-electoral y pues tú fuiste parte de pues, esa reforma, ¿no? Tú eres parte de un cabildo en donde pues había más representantes antes y ahora pues, son menos. Esto, el disminuir realmente, pues con el argumento de que reducen los recursos públicos, que es menos, que se va a pagar menos, va a ser un ahorro, ¿no? De disminuir el número de síndicos y regidores, así como ahora pretenden disminuir el número de diputados de 500 a 300 y de senadores de 128 a 96. Por este argumento de ahorrar, ¿consideras que esto realmente se da en la práctica o simplemente es un tema electoral, no? Evidentemente es un tema electoral. Si tú ves, por ejemplo, la representación en un municipio como el mío, Naucalpan, en algunos países europeos, voy a ver al caso muy concreto de España, con los habitantes que nosotros tenemos la representación sería de 25 concejales. Además, aclarando que allá no cobran, allá el puesto de concejal, que es el equivalente a regidor, no cobra. Realmente no se ha visto una reducción porque la reforma no fue diseñada para poner candados y límites al capítulo 1000, que es el de servicios personales. Es una reforma que lo único que ha generado es que desaparezcan las comisiones edilicias. Eso quizás no lo sabe todo el público que está fuera del Estado de México, pero lo único que se generó fue la existencia solamente de 12 comisiones edilicias, ¿cómo se llama?, de carácter formal, y la posibilidad de hacer transitorias. Entonces, una comisión que no es transitoria, evidentemente, pues estás fuera del marco legal. ¿Qué ha pasado con eso? El trabajo que se hacían las comisiones, hoy en día lo hacen órganos meramente administrativos. ¿Qué logras con eso? Pues que el poder de los alcaldes sea mucho mayor. O sea, estás generando pequeños espacios de autocracia. O sea, ya de por sí, ya la autocracia en este país es un tema enorme, gracias al ¿cómo se llama?, al paisano de nuestro amigo Gerardo. Bueno, ahora esta reforma, que me parece que fue piloto en el Estado de México, la famosa Ley Higinio, pues nos exhibe las dificultades o los problemas que tiene quitar la representación popular, donde se discutían temas de manera colegiada, y darle solamente a algunos órganos de carácter técnico una serie de funciones que, si bien pasan por los cabildos, y quizás algunos cabildos con buena integración en términos de sus miembros han podido sucumbir un poco, pelear un poco con esto, la verdad es que si tú te vas al grueso del Estado de México, pues no está pasando eso. Las decisiones las están tomando algunos órganos de carácter meramente administrativo, lo cual no tendría que ser. Pero fíjate que me tomé la libertad, Ricardo, Gerardo, Fernando, de hacer un comparativo de qué pasaría en la legislación en términos de la representación. Italia tiene 400 diputados, tiene 59 millones de habitantes, o sea que por cada 147,000 habitantes hay un diputado. Alemania, el Bundestag, 736 diputados con una población de 83 millones de habitantes, o sea, uno por cada 113,000. España tiene 349 diputados con 47 millones de habitantes, o sea, un diputado por cada 135,000 españoles. Quiero además decirles que esta cifra también se equipara a nivel local. Por ejemplo, el Congreso de Berlín, en términos de representación, está 4 veces mejor representado, por ejemplo, en lo que vendría siendo el Congreso del Estado de México. Bueno, hoy en día nosotros tenemos 500 diputados, 130 millones de habitantes. Si lo mandamos en términos del padrón electoral de votantes, por el tema de la explosión demográfica que todavía tenemos un poco en México y no en Europa, de todas maneras la cifra es 80% superior. Ahora, los diputados no representan solamente a los votantes, también representan a los no votantes, a todos aquellos que habitan el territorio, porque también los menores de edad, los niños, necesitan tener un representante de carácter popular. Bueno, nosotros hoy en día tenemos 260,000,
por cada 260,000 habitantes, un diputado. Con el nuevo esquema de 300 diputados, que además serían de lista, lo cual yo no lo censuro necesariamente. Si vivieras en un régimen de carácter parlamentario, no es lo mismo lo que vimos nosotros. Me parece que en la evolución democrática que ha tenido el país, y lo vemos con esta figura, por ejemplo, los gobiernos de coalición que aprobamos hace unas semanas en el Estado de México, hemos venido avanzando hacia esquemas ¿cómo se llama?, democráticos muy propios del parlamentarismo. Eso no me asusta, me parece que el único que había detenido ese crecimiento era López Obrador. Pero lo que sí me preocupa es que tendríamos que estar pensando en tener 1,000 diputados, en términos de tener una representación parecida a la que tienen los demás lugares del planeta, y con esta nueva fórmula de 300 diputados, estaríamos teniendo un diputado por cada 433,000 habitantes. No está tocando la reforma el tema de las dietas, no está tocando la reforma el tema del número de asesores, no está tocando la reforma el dinero que se le da, por ejemplo, a los grupos parlamentarios, que Gerardo, tú sabes que luego son cantidades, y mejor ni las menciono en este espacio, no quiero herir susceptibilidades. No se está hablando del número de comisiones, que en México son excesivas. Hay parlamentos en este planeta, parlamentos, y lo digo en ese sentido porque el parlamento tiene más funciones que la Cámara de Diputados. Hay parlamentos con menos comisiones que las que tiene este país, con el pago excesivo de secretarios técnicos, con el, el endamiaje, institucional y administrativo de la Cámara, que es muy grande. Entonces, en consecuencia, 300 diputados se vuelve un ahorro total y completamente marginal. Como también es total y completamente marginal ahorrar en términos del instituto, de los partidos políticos, etcétera. A mí me parece que definitivamente no es una reforma hecha o pensada definitivamente para ahorrar. Me parece que es una reforma hecha para favorecer a una nueva casta política, porque eso es lo que es este partido, una nueva casta política, porque el único favorecido de reducir el número de representantes populares es aquel que toma la decisión de carácter unilateral. Eso lo digo por los presidentes de partidos y por el propio presidente de la República, que estarían tomando decisiones sin una sola crítica. Si de por sí a veces los congresos con 500 diputados son fuertemente controlados, imagínense un congreso con 200 diputados, sería total y completamente controlado. Pero además la reforma tiene aspectos que a mí me parecen preocupantes. Yo veía un panfletillo ahí que estaba rodando en las redes sociales de estos señores de Morena, donde decían, por ejemplo, que el INEC, como lo quieren llamar ahora, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, es el único que sería facultado para, realizar las mismas. Pues miren, les voy a dar un dato. El artículo 35, apartado 4 de la Constitución, ya habla de esta función para el Instituto Nacional Electoral en términos de las consultas. A mí me preocupa también este tema de las consultas porque está buscando reducir del 40% de los electores en la consulta al 33% el número de participantes en las mismas para considerarlas de carácter vinculatorio. Y yo te diría, ¿por qué está haciendo eso? Porque si vemos, por ejemplo, sobre todo los electores de 2006, de 2012, el de 2018 es un resultado atípico hasta para él. Vemos que su base de votantes pues, aproximadamente es entre el 31 o 33% de los electores. Entonces, en una consulta donde sus bases sí salieran, pues necesitan un mínimo de participantes opositores a cualquiera de sus propuestas, definitivamente para generarla. Y creo que lo que viene en enero, esta consulta, febrero creo que fue la consulta para el tema de la Guardia Nacional, va a ser sin duda un ejemplo muy importante, porque la está manejando Gobernación y va a instalar la mitad de las casillas que si están en una elección presidencial. Evidentemente creo que con una concurrencia menor, pero la va a instalar Gobernación. Y yo un poco de la reflexión que hago, que si bien está buscando generar o conservar un instituto a modo, pero instituto, pues definitivamente cuando debilitas una institución, le estás quitando, por ejemplo, consejeros, le estás quitando todas y cada una de los apéndices que tienen los estados, pues lo que sigue es ¿cómo se llama? Simple y llanamente desaparecerla, ¿no? Me parece que esta reforma está encaminada hacia ello. Me parece que es simple y llanamente un primer paso, y me parece, por ejemplo, que si entendemos la función, por ejemplo, de los magistrados o de los ministros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación,
Pues entendemos que cumplen una función jurisdiccional, o sea, ellos están destinados a proteger y custodiar el orden jurídico. Son órganos por naturaleza técnica. Igual el caso, por ejemplo, de los consejeros del INE, hay funciones muy claras como puede ser la de generar propuestas de innovación y mejoras a las acciones del instituto, que por definición son técnicas. No los puedes tú solamente mandar a elegir, pero además la trampa no solamente está en mandarlos a una elección, un poquito hablaba Fer de esto el martes, o sea, comentario te lo dejo, Fer, y volverlos políticos, sino además la trampa está que en quien los propone es el presidente. Entonces, no, se la van a deber al presidente, porque aunque mañana una de las propuestas del presidente acordara con la oposición para tener votos y lograr ocupar estos escaños, al final de cuentas la propuesta vino del Ejecutivo Federal. Miren, yo voy a dar un último dato para cerrar este bloque, para demostrar que ha funcionado el Instituto Nacional Electoral, y es que en los últimos 4 años, desde que entró el gobierno de López Obrador, además de que han ganado 22 gobernaturas, han tenido el control de los congresos de carácter local, además de que barrieron la elección presidencial, además de que tuvieron el control del Congreso, fíjense nada más, si el Instituto Nacional Electoral no funciona, el 62% de las elecciones en este país la gana la oposición. Si el instituto no funcionara, el 90% de las elecciones las ganaría el partido que gobierna, el puesto que elige, el distrito que se elige, la alcaldía que se elige o la gobernatura que se elige. Yo creo que ese dato es fundamental para entender lo que representa el instituto para los mexicanos y para nuestra democracia. Fernando, la Iglesia mexicana expresó el día de hoy su preocupación por la forma electoral propuesta por el presidente Andrés Manuel. ¿Qué puede implicar esto, entre otros puntos? Crear una nueva institución para reemplazar al Instituto Nacional Electoral. ¿Consideras que la Iglesia se debe de meter en los asuntos, pues ahorita del INE, y dejar la puerta abierta a los asuntos políticos? ¿O crees que la Iglesia debe de expresar su opinión tal cual lo hizo el día de hoy? Bueno, a ver, de entrada, nada más ahorita respondo a lo de la Iglesia. Me acordé de las comisiones que mencionaba Bogus, pues cómo se fueron transformando de 57 que tenían, creo que por 99, luego pasamos a 164 comisiones, al menos en el Senado. Más o menos era la cantidad de comisiones que se tenían. Y yo recuerdo una de las comisiones que nunca entendí cuál era la función de ella, que era la gestión de la mexicanidad, ¿no? Que le pusieron rescate y gestión de la mexicanidad. Y era una de esas comisiones súper raras que yo solamente pensé que existían en la burocracia de la Rusia comunista, y no, existían aquí en México. Y me preguntaba como qué hace una gestión de la mexicanidad, como fortalecer nuestra identidad, pero ¿cómo se hace eso, no? Oye, pero por fortuna nada más era transitoria, Fernando. O sea, no fue nada más se fue transitoria por fortuna. Sí, de las especiales, de las que le llaman especiales. Sí, de las especiales. O sea, ya sabemos bien de la mexicanidad, ya no hay necesidad de tenerla. Exactamente, pero bueno, solo como un dato curioso. A ver, yo creo que la Iglesia es un actor que debe participar, sin lugar a duda, y que puede externar sus puntos de vista. A algunos no les va a gustar este comentario, pero a mí me parece que la Iglesia pues, puede participar. ¿Por qué no tendría que hacerlo? Si ya están proponiendo a un candidato militar, pues ¿por qué no también la Iglesia que pueda externar su preocupación sobre estos asuntos? No veo ningún inconveniente sobre lo que está externando, así como otros actores lo están haciendo. Lo que pasa es que a veces se les quiere nulificar su voz haciendo esta cuestión jacobina de no, la Iglesia tiene que estar ahí nada más impartiendo misa y demás. No, me parece que está muy bien, porque además la Iglesia es una comunidad de fieles, no solamente está la institución eclesiástica, los funcionarios que pertenecen a esta institución, sino también está la comunidad de creyentes, y me parece muy bien que lo hagan y se manifieste. Ahora, a mí me preocupa mucho de lo que ya han mencionado
que ya mostraron, y creo que lo que está pasando aquí es que nosotros ya habíamos creído que se había trascendido el hiperpresidencialismo, pero estamos regresando a un sistema donde esta separación de poderes se diluye y los pesos y contrapesos se van debilitando. Este ciclo de reformas electorales que se fueron dando desde 1997 hasta la fecha, que hacían realidad el principio de soberanía electoral, pues me parece que constituyeron un cambio importante en la distribución del poder político. Bogus mencionaba algo muy importante, una cifra porcentual que hablaba del 62% de la alternancia, mencionó 62% más o menos de la alternancia en este país, es decir, que hay debido a esta serie de reformas, a este mecanismo institucional que tenemos, pues se ha venido dando una alternancia del 62%, incluso ahora los que gobiernan en su momento, yo recuerdo en 2006, impugnaron la elección presidencial, pero no impugnaron todas las otras que habían ganado, porque estaban de acuerdo finalmente en el resultado, y ahora les parece que eso pues merma la democracia, el hecho que hayan llegado ahí merma su propio triunfo, incluso. Y si no fuera tan relevante este dato que nos menciona Bogus, de 62% de la alternancia, pues jamás le hubieran pedido, por ejemplo, al INE que fuera como jefe de las misiones de observación a Brasil en esta última elección, en la de Lula y Bolsonaro, debido al reconocimiento que se tiene institucionalmente, o que tiene el INE institucionalmente. Es un sistema que ha funcionado, y en los últimos 8 años ustedes vean cuántas elecciones se han hecho. Arriba, no, si no me recuerdo, como 300, entre 300 y 280, no tengo bien el dato, pero creo que son un poco de 280 arriba de 300. A lo mejor aquí me pueden corregir la plana, pero o sea, son muchísimas en conclusión. Y de estas elecciones que se han venido llevando, díganme ustedes cuál es la que han señalado como fraude o como algo que no se articuló como se debía de articular, que fue totalmente un fracaso. Pues no, en todas ellas han dado resultados, se han impugnado algunas elecciones, se han encontrado irregularidades, pero encontrar irregularidades me parece que no constituye necesariamente un fraude. O sea, una irregularidad, pues es una irregularidad, se puede hacer una observación al respecto, pero eso no necesariamente conlleva a un fraude. Entonces, lo que estamos observando es que este tipo de populismos latinoamericanos que se sustentan en un presidencialismo fuerte, popular y además plebiscitario, como ya lo han señalado, pues nos quiere llevar a eso, a una autocracia en donde se diriman los procesos democráticos en una construcción hegemónica que pretenda nulificar la pluralidad democrática y quieran construir una idea de el pueblo sabio y bueno a partir de plebiscitos que legitimen al poder, en concreto que legitimen al gobierno, porque lo que les preocupa es la posibilidad de una alternancia, como ya lo había mencionado Gerardo Priego, y que me parece muy delicado porque pone al INE entre la espada y la pared, ¿no? Además, también se están aprovechando de algo que es muy cierto. La gente, de alguna forma, fue desconfiando de las instituciones democráticas, una parte porque la propaganda y la narrativa que se construyó por parte de los que ahora gobiernan hicieron mucho daño, mucha merma, sobre todo a partir del 2006 en adelante, porque en cualquier elección siguiente presentaban la idea de fraude sin mostrar ninguna sola evidencia más que unas cajas vacías que presentaban en algún lugar o en algún foro o en algún canal de televisión sin demostrar la evidencia constitutiva del propio fraude. Y también en otro sentido, porque la clase política, cierta clase política, también tenía ese tipo de comportamientos que no contribuían a fortalecer la democracia, es decir, la propia clase política terminaba haciendo el mismo juego político que López Obrador de decir, sí, vamos a respetar las reglas y luego flagrantemente las iban violando.
y muchas de las reformas que se fueron constituyendo le pusieron corsé también a la posibilidad de que los actores políticos pudieran pues mostrar sus propuestas, hacer campaña de manera libre, y entonces fueron acotando y acotando y acotando hasta tener pues francamente un corsé que les impedía pues hablar de cualquier cosa, cuando la lógica también requería que los actores políticos pues cacarearan el huevo de lo que estaban haciendo, y llegaba los que ahora gobiernan y decían no se puede porque va contra natura, va contra la ley, no, campañas de odio, olvídenlo, ¿no? Porque necesitamos la cordialidad, la civilidad democrática, y todo eso que ha demostrado pues que es innecesario, y eso ha generado también que en estas democracias occidentales hay un gran descontento de la gente hacia los políticos y hacia los partidos, y de pronto vienen estos simplismos que da el populismo y dice la gente, no, sí, claro, tiene razón el presidente, sin saber que lo que está detrás es algo mucho más grave de lo que aparenta. Eso sería, por principios de cuenta, lo que me gustaría comentar. Muchas gracias, Fer. Pues miren, aquí tengo un comentario que, bueno, tengo más preguntas, pero me gustó este comentario para que pudiéramos ampliarle sus dudas o esclarecérselas. Dice Francisco O de la Fuente, pero el INE no desaparece, se van los que han hecho al INE corrupto, y sobre todo quitar esos corruptos diputados y senadores que a nadie los elige. Se refiere a los plurinominales. El señor presidente del INE, o sea, Lorenzo Córdoba, que gana una millonada y todavía tiene más secretarios que nadie, ganando como si fueran importantes. Ya, por favor, fuera máscaras, el pueblo ya despertó, y ahora los fornidos son ellos. Bueno, no entiendo eso, pero no sé quién gustaría contestarle al respecto sobre pues cómo opera el INE, ¿no? Porque sí, ciertamente el INE cuesta, pero la credencial de elector, ¿quién paga por ella? Ningún mexicano paga por ella. O sea, al tener 18 años nosotros vamos, la solicitamos y no la dan. No hay un dato de costo por voto. ¿Tienes un dato, Bogus? No, voy a buscarlo porque tenía un dato yo de cuánto costaba cada voto, pero valía la pena decirle, ¿cómo se llama la persona? Francisco. Voy a buscar ahorita el dato, pues voy a esperar a que también responda Gerardo en lo que busco el dato, pero no crean, México estaba media tabla en términos de costo por voto. O sea, si bien todas las democracias cuestan, y esa parte hay que entenderla siempre, voy a buscar ahorita el dato exacto en lo que responde Gerardo, pero no crean que México es de las democracias más costosas, ni siquiera de América Latina. En verdad estamos a media tabla en costo por voto. La democracia nadie dijo que tenía que ser barata. Esa es una lógica panfletaria de estos señores de la 4T, donde todo lo que no les gusta gastar o todo lo que les preocupa gastar se vuelve un gasto innecesario, pero la democracia en ningún país es económica. Vamos a partir de esa base. De hecho, por ejemplo, el financiamiento de los partidos no nació en México, nació en Colombia. ¿Y por qué nació? Para evitar justamente que sujetos como Escobar siguieran interfiriendo en las elecciones y hasta participando como candidatos. Eso yo creo que vale la pena mencionarlo, porque es muy fácil repetir estos argumentos simples, ¿no? O sea, claro que si oímos la cantidad de dinero que cuesta el Instituto Nacional Electoral, son miles de millones, y cuánto cuestan los partidos también son miles de millones. Pero en términos de nuestro presupuesto de 6 billones de pesos, 7 ya con estos señores que están buscando llevarnos a un proceso de ¿cómo se llama?, de crisis fiscal al final del sexenio. Ahorita busco el dato. Al final del sexenio, la realidad es que es total y completamente marginal el gasto en el instituto. Voy a buscar el dato mientras responde la pregunta Gerardo. Bueno, y les voy a decir algo, la peor democracia es la que no existe. O sea, la democracia más cara es la que no existe. Pregúntensela en China, pregúntensela en países donde no hay democracia. O sea, la democracia más cara es la que no existe. Muy bien, adelante Gerardo, por favor. No, bueno, yo voy en el mismo sentido de lo que estabas diciendo, Ricardo, y lo que estaba diciendo nuestro amigo Bogus. Pero creo, fíjate, Obrador ha sido yo siempre he dicho que su única gracia, la única en todos los sentidos, es que es un muy buen manipulador.
Entonces manipula bien elecciones, manipula la verdad, manipula a sus seguidores, manipula a los que reciben los programas pseudosociales, que más bien son electoreros. Es un muy buen manipulador, miente con un descaro y una desfachatez tremenda. Bueno, entonces él sabe que la gran mayoría de la población en México pues está en su trabajo, está en su vida diaria, está en su familia, a veces en 2 o 3 trabajos. O sea, mucha gente no tiene la información de cómo funciona una democracia, cuál es una división de poderes, para qué sirve, por qué el ejército no debe estar como policía en las calles. Ellos ven que tienen metralletas y dicen, bueno, pues están muy equipados, estos deben protegernos. Entonces, Obrador abusa de eso. Entonces, en este discurso de que hay que elegir democráticamente a los consejeros, pues hay gente a la que le suena correcto, ¿no? Dice, oye, pero además te voy a hacer una pregunta, Gerardo. A ver, tú pregúntale a cualquier ciudadano en cualquier lugar del planeta si no quiere elegir a su tesorero, a su comisario, a su representante de la basura. Por lógica, vamos a decir que sí. O sea, sería contrario a un ciudadano el no querer ser parte de la toma de decisiones. O sea, aquí la trampa no es quién los va a elegir. Estás mandando a funcionarios, a consejeros y a ministros, que son funciones, como ya establecimos, muy técnicas, a hacer política y a elegirse en una votación. Pero ¿por qué no hacen la pregunta completa? Y eso me hubiera gustado que lo hiciera Lorenzo Córdoba, que hubiera preguntado, ¿y estás de acuerdo que el presidente sea el que te mande a los candidatos que vas a elegir solamente? Yo creo que hubiese cambiado el sentido, porque todos evidentemente queremos elegir a nuestras autoridades, aunque sean de carácter meramente administrativo, no solamente en representación popular. Sí, no, totalmente, estoy de acuerdo, Bogus, eso es como inercial, ¿no? Sí, yo también quiero participar en saber quién va a ser la esposa de mis hijos, ¿no? O la de mi hermano, pero pues hay cosas en que él tiene que decidirlo porque él es el que sabe y él es el que sabe lo que le va a cuadrar. Y en ese sentido, yo quiero hacer el ejercicio que ustedes saben, pero para quienes nos escuchan, imagínense que en ese proceso llega el más simpático y el más popular, porque además es el que quiere Obrador, ¿no? Entonces, además de ser un incondicional, es uno simpático o de tómbola, ¿no? Y ese es el que vamos a tener ahí. Oigan, es como escoger el piloto que va a manejar el avión, es como si tú vas a votar por qué cirujano de corazón te va a hacer la operación. O sea, tiene que ser alguien que sepa, que es un experto en el tema electoral, como igual que en la Suprema Corte de Justicia. Por eso no pueden ser elegidos por mayoría nada más. Ahí está la representación popular, ahí escogimos, se supone, a las y los mejores para ser diputados y senadores, y ahí es donde se tiene que hacer esa representación, pero Obrador abusa de eso, de que la gente no sabe dónde está esa diferencia entre la división de poderes, por ejemplo, y entonces mucha de la gente de buena fe le compra este discurso. Igual le compró el discurso de que es carísimo el INE, carísimo, pero como bien dice Ricardo, lo más caro es lo que teníamos, que es cuando no hay democracia. Eso es lo más caro. Vayan y pregunten en las dictaduras que todavía están vigentes, y lo más caro es que no pueda decidir nadie nada. Lo más caro de Cuba es que solo recibas la información en el Granma, en un solo periódico, un solo medio de comunicación para todo el país. Lo más caro es que no pueda haber partidos políticos que den representación a gente que no piensa igual que quienes están en el poder. En esa lógica me parece que otra vez es una gran manipulación de Obrador sobre la gente que no tiene mayor información o no tiene tiempo para informarse o recibe demasiada información y dice, bueno, pues le creo al presidente en un país muy presidencialista, porque eso tiene que ver también con este tema de que es muy popular. Yo siempre he dicho que no, he hecho varios videos sobre esa gran farsa que precisamente es otra manipulación. El presidente tiene un reconocimiento que estaba un poquito más arriba, un poquito más abajo que los últimos presidentes y 17 puntos o 15 puntos más abajo de lo que tuvo Salinas. Entonces, es un reconocimiento normal, no hay nada del otro mundo en eso, pero ellos han hecho un escándalo, es parte de lo que
han podido penetrar en la población con esa falta de información que existe. O aquello de que es el segundo presidente más popular del mundo, también me puse a investigar y eso es una farsa. El mundo tiene casi 200 países. Lo que hace la FIFA con la Copa Mundial, eso es mundial. Pero lo que hace Obrador con esa encuesta que hace una empresa gringa, que es en 13 países, eso no es mundial, eso es una broma de muy mal gusto para que se lo crean pues la gente que no tiene información o de plano los atarantados de sus fanáticos seguidores, la parte fanática de sus seguidores. Entonces lo que estoy tratando de decir es, cuando él dice que es carísimo, que ganan muchísimo, la proporción de lo que este sinvergüenza está gastando de 20 mil millones de dólares por cada uno de sus sueños eróticos, esos de obras que no van a servir para nada, 20 mil millones de dólares, o sea, 500 mil millones casi de pesos, cada una de esas mamuts, que es lo que ya todos sabemos, la refinería, el aeropuerto ese que no sirve para nada, y el... ¿cuál de esos mamuts me falta? La refinería, el aeropuerto. El Tren Maya. Y claro. La otra cosa esta rarísima, que de entrada los sureños, pues decíamos, caray, a lo mejor eso funciona. Pero luego de que no tenía un solo permiso, luego que se ha encarecido y encarecido. Imagínate que mandas a hacer una casa y te dicen que va a costar $1 millón y luego te dice el ingeniero, no, es que ahora va a costar 8. Entonces es un absurdo, ¿ah? Claro que como es dinero de ustedes y de todos los mexicanos, pues no les importa ni robárselo, ni tirarlo, ni nada. Bueno, pues regresando al punto, otra vez Obrador hace esa manipulación y un grupo de la población le ha comprado, que es carísimo y que ganan muchísimo. Yo, como bien decía Ricardo, la peor es la que no hay, la peor democracia, el costo más caro es la que no hay. Y en esa lógica, el reconocimiento que también mencionaba Fernando de al presidente y a los consejeros los llaman de todo el mundo. El INE es una autoridad, no nada más en México y América Latina, es una autoridad mundial en el reconocimiento que ha tenido, que las y los mexicanos nos pudimos poner de acuerdo para hacer algo así como el Instituto Nacional Electoral y quitarle al gobierno, que es juez y parte, el proceso electoral. Entonces, ¿cuánto cuesta eso? Pues es una cosa muy subjetiva, pero lo que sí es cierto es que en proporción al dinero que está literalmente tirando a la basura Obrador, no es nada lo que cuesta el Instituto Nacional Electoral. Porque esos proyectos, habrá quien diga que sí de sus fanáticos, pero de esos proyectos no va a ser productivo nada, nos está costando muchísimo más. Entonces el énfasis es, por supuesto que comparado con esos gastos no es nada lo que cuesta el Instituto Nacional Electoral y sin embargo sí ha logrado que en este país no sea la voz del más fuerte el que queda, el que gana las elecciones. Como bien decía Bobo, y es un dato que me parece importantísimo reafirmar y multiplicar, repetir, el 60% lo gana la oposición. Y eso tiene lógica. Los ánimos de la población mexicana van cambiando por el buen o mal ejercicio de gobierno. Y normalmente estamos hartos, después de un sexenio, de los malos resultados o los resultados a medias de un gobierno, entonces queremos votar por otro partido. Esa lógica la hace valer el Instituto Nacional Electoral. Si nosotros permitimos que el gobierno absorba otra vez y haga otra vez las elecciones y que depende de gobernación, porque allá es donde quieren mandar, por ejemplo, el padrón electoral, es una locura, es un suicidio después de la historia de este país. Pero si permitimos eso, entonces otra vez el que va a decidir quién gana las elecciones es Obrador y su grupo. Desafortunadamente, y perderemos esa enorme ventaja de una joven democracia de tener una institución que permita que se escuchen todas las voces y gane la voz más respaldada por la sociedad mexicana. Ricardo. Muchas gracias, Gerardo. Bogus, ¿consideras que el PRI de Alito votará la reforma electoral con tal de salvar su pellejo, sin importar el daño que le haga a México? ¿O consideras que algunos priistas recatados no le hagan caso, no? No me gusta especular. Me parece que todavía estamos muy temprano para hacerlo, porque a diferencia de la votación de la Guardia Nacional, que al final de cuentas ese es un tema que se va a resolver en el próximo sexenio,
llega la oposición, pues no va a haber Guardia Nacional, se quedan ellos, pues no va a estar hasta el 28, va a estar hasta el 30. Me parece que en este sí se juegan sus subsistencias. No me atrevería a aseverar nada en estos momentos. Pero fíjate que qué bueno que mencionó Gerardo, por ejemplo, el tema de los costos. Miren, mientras el INE cuesta 14,500 millones de pesos en el presupuesto, las pérdidas de la CFE son de 95,114 millones de pesos. El AIFA nos está costando 104,531 millones de pesos. El Chaifa. Pemex, más la cancelación del aeropuerto, que hay que sumársela, una locura. Las pérdidas de Pemex, 224,163 millones de pesos. El Tren Maya, 300,000. La cancelación del aeropuerto, 331,996 millones de pesos. Y Dos Bocas, 360,000 millones de pesos. Eso es lo que nos están costando los caprichos del presidente. Me parece, no he encontrado el dato, pero más o menos México estaba ciertamente media arriba en términos de costo por voto. Aquí lo traigo. Pero por ejemplo, estaba abajo de Panamá y de Colombia. O sea, no es una cifra tan estratosférica el costo del voto por México. No es barato, pero entendamos el tamaño de nuestra economía, de nuestra población, la dificultad demográfica, y pues entenderemos que el costo por voto, pues sí, quizás es más caro, por ejemplo, o a la par de países como Estados Unidos, pero ellos tienen una democracia muchísimo más consolidada que la nuestra, y aún así tienen voto electrónico y una serie de cosas por correo que pues algunas legislaciones estatales incluso ya quitaron por las dudas que generó la elección pasada. Bueno, pero fíjense que a mí regresamos... Nada más si me permites hacer un punto ahí donde mencionas Bogus. Creo que del costo del presupuesto de la federación, el INE representa el 0.17%. O sea, digamos, de eso marginal. Es nada. Nada, es marginal. Es marginal. El Congreso cuesta 3,000 millones de pesos. Es marginal al tamaño de nuestro presupuesto, pues. O sea, es de 7 billones de pesos. Bueno, fíjense que hace rato hablaban, por ejemplo, de todos los señalamientos que hacía López Obrador. Y esto es un tema que estábamos platicando el martes, Fernando y yo, en el programa de Cena de Grillos, y yo les decía, cada que Andrés Manuel López Obrador lloraba, nuestra legislación se endurecía, nuestra legislación de carácter electoral. De hecho, nuestra legislación electoral, y hay que decirlo como es, y en eso quizás puedo yo compartir un punto con López Obrador, es de las más restrictivas del planeta. Pero ¿qué creen? Él tuvo un congreso a favor, donde pudo haber quitado algunas limitantes. ¿Por qué no lo hizo? Porque evidentemente el señor prefería seguir peleando contra el Instituto Nacional Electoral que darnos más libertad a todos los partidos políticos y él mismo en términos de las contiendas. A ver, ¿por qué se calla el poder? ¿Por qué el Instituto Federal y Nacional Electoral le ha pedido a López Obrador que suspenda mañaneras en algunos estados, o que no se posicione sobre algunos temas? Porque cuando el poder hablaba y criticaba a López Obrador, a él se le hacía injusto. Por eso se endureció la legislación electoral. Eso hay que decirlo como es, porque hoy en día el señor ataca al Instituto Nacional Electoral por reformas que se promovieron desde la izquierda misma y que además se propusieron a capricho y a berrinche de él. Miren, en el año 2006, y esto lo voy a hilar a lo que vamos a comentar después, que es el posicionamiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. En el año 2006 y 2012, para que López Obrador no diga que no tuvo garantías, se le dio la garantía que no existía en tiempos de la Comisión Federal Electoral de tener miles de representantes generales y de casilla. Tú te acordarás, Gerardo, que fue en el año además en el que te conocí, en el año 2006, cuando tú presidías justamente todo el tema de las redes sociales, en ese entonces no digitales, sino lo que era realmente una red social, en la campaña de Calderón, que López Obrador incluso señaló a varios de sus representantes de casilla por no certificar un fraude dentro de las mismas, y los calificó. ¿Te acuerdas de qué los calificó?
de traidores. Muy fiel a su estilo, los calificó de traidores. Él tuvo el derecho a impugnar la elección y fue oído y vencido en juicio. Les voy a dar un dato de 2006. Se abrieron el 9% de las casillas electorales, y aquí tengo el dato, lo apunté. Se contaron 3.788.480 votos. Eso representaba 15 veces más votos de la diferencia que había entre él y Calderón. La diferencia era de 243.934. ¿Te acuerdas qué pasó en ese año, Gerardo? ¿Te acuerdas, Alusto? ¿Te acuerdas, Fernando, qué pasó? La ventaja se amplió. Tuvo financiamiento público. Sigue teniendo financiamiento público. En ese entonces con el PRD, hoy con el Partido de Estado. De hecho, de los 7,000 millones de pesos que se van a destinar a campañas para el próximo año, casi la mitad del presupuesto es para su partido. Se le permitió protestar. Acuérdense lo que hizo con el plantón de Reforma y nadie lo molestó. Fue su molestia tan grande para cuando se contaron las actas, ustedes se acordarán que él gritaba voto por voto, casilla por casilla. ¿Por qué no se le concedió? Porque no lo dijo en su curso inicial, no lo solicitó. Un juzgado no te puede dar aquello que no pides. Pero se abrieron la totalidad de las casillas que él impugnó y por él hoy tenemos en la legislación una obligatoriedad para abrir las casillas cuando la diferencia entre primero y segundo lugar es de menos de un punto o cuando hay más votos nulos que la diferencia entre primero y segundo. Eso pasó porque él protestó y él gritó fraude, porque cada que él gritaba fraude, 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 la legislación electoral cambiaba. Y lo voy a decir aquí, y te acordarán, Salustio, Gerardo, evidentemente tú no, Fer, tú eres bastante más joven que ellos, pero su queja era que por qué se contaban las actas. Te acordarás, Gerardo, tú estuviste en ese proceso muy cerca. Parece que al señor se le olvida que una de las quejas más grandes de la oposición, y eso incluye a la izquierda, era que cuando llegaban los paquetes electorales a la Comisión Federal Electoral, se abrían, se contaban ahí y no tenían control de lo que pasaba con los votos. Entonces se determinó que el acta de escrutinio y cómputo era la que iba a tener mayor validez, porque el acta de escrutinio y cómputo son los votos contados por tus vecinos que tú emitiste, en consecuencia es lo que los ciudadanos vieron de su elección. Por eso es un acta, porque se certifican hechos. Los votos que abrimos, que contamos y que tuvo cada uno de los partidos. Pero cuando se trataba de él tener una duda en términos del resultado, ya el acta no valía. Ya lo importante era abrir voto por voto, casilla por casilla, que además hay que decirlo como es. Solamente fue una, una frase pegajosa, campañera, postelectorera de una persona derrotada, porque él no solicitó que se abrieran las casillas. Él nunca solicitó que se abrieran las casillas. Muchos cuestionan hoy en día, sobre todo por parte de la izquierda, ¿por qué no se abrieron todas? Pues porque legalmente no lo pidió. Pero lo que es una realidad es que la legislación electoral que hoy tenemos, en gran medida, responde a sus berrinches. Hoy el poder está siendo callado porque él lo cayó en su momento. A él no le gustaba que lo criticaran. Pero hoy sí le molesta que lo critique. Digo, sí le molesta no criticar. Bueno, ¿de qué estamos hablando? El señor tuvo el control del Congreso. Él pudo haber muchas de estas leyes que yo igual, insisto, comparto, que son muy agresivas para el ciudadano y para la gente que tiene un puesto político. Al final de cuentas, hay que decirlo también como es, la gente te elige por tus posturas. No tendría por qué el instituto callarte, pero ¿qué crees? Él tuvo 3 años el control del Congreso y no cambió eso. Y además, Bogus, algo que mencionabas era esta idea del supuesto mito histórico del fraude. Y señores como Francisco de la Fuente, que está por aquí, creen que le hicieron fraude a Obrador
en 2006 y luego en 2012 y que toda su vida le han hecho fraude porque, bueno, es un extraordinario chantajista. Pero omiten algo bien importante. El señor Obrador hizo fraude para ser jefe de gobierno porque no cumplía los requisitos mínimos para estar en la boleta y contender por la jefatura de gobierno en su momento. Entonces, el gran fraudulento, la gran farsa del mito y de esto que se fue construyendo a través de la propaganda del voto por voto y casilla por casilla, inicia en gran medida con el gran fraude que era él, porque no cumplía lo mínimo en la ley para que fuera elegido como jefe de gobierno. Oye, Fer, ya que estás por ahí, como todos ustedes saben, en la Cámara de Diputados se está discutiendo el presupuesto de egresos de la Federación esta misma semana que se está debatiendo la reforma electoral, la posible extinción del INE y los números le dan a Andrés Manuel. Quita la atención para que todos hablemos de la reforma electoral y no para hablar sobre el presupuesto de egresos de la Federación, que viene muy agresivo. ¿Consideras que meter estos dos temas al mismo tiempo es para pues, hacer una cortina de humo y que los mexicanos no se den cuenta o no nos demos cuenta de lo que realmente está pasando y cómo va a quedar este presupuesto de ingresos? ¿Tú qué consideraciones tienes, Fer? Yo creo que son dos cuestiones, ¿no? O sea, sí creo que de pronto los gobiernos pueden sacar cortinas de humo, pero aquí sí hay una cuestión de López Obrador en torno al INE que actúa desde el resentimiento que le tiene por lo del supuesto mito histórico del fraude del 2006, por el anhelo de la captura institucional de organismos autónomos como lo hemos visto en la CNDH, y por otro lado al mismo tiempo pues está lo del presupuesto. Mediáticamente, ¿qué puede comer más? Pues el tema del INE. También el asunto del presupuesto no es algo como que a la gente le emocione o le llame particularmente la atención o estén como volcados ahí para ver qué se está debatiendo en temas del presupuesto. Por ejemplo, mencionabas eso y está lo de la cuestión del Afore y la captura de las pensiones porque se les acabó el fondo de estabilización presupuestaria que se fue construyendo en los gobiernos neoliberales. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo del INE. Lo que pasa es que el INE es algo que en la sociedad está bien aceptado, tiene una enorme aceptación a pesar de que los obradoristas quieren descarrilarle diciendo a partir de falsas analogías que vean cómo hay que votar por los consejeros porque todo el mundo se elige. Pues sí, pero nadie votó, por ejemplo, para que Rosario Ibarra, nadie del pueblo, ¿no? Me refiero. Rosario Ibarra de Piedra fuera la presidenta de la comisión, tampoco votaron por y aparte mintió, Fernando. ¿Perdón? Y aparte mintió porque omitió decir que había sido militante de un partido y aparte le faltó un voto. Además, claro. Ahorita platicamos de ese tema. Entonces creo que son dos asuntos ahí que van paralelos, pero que uno opaca al otro por el tema mediático, pero el otro también corre de manera paralela. Pero aunque no estuviera el tema del INE, el tema del presupuesto, pues son siempre asuntos áridos sobre a qué cubrimos más o a qué cubrimos menos, y a veces falta también que la sociedad se involucre en estos asuntos económicos, pues porque le dan flojera, no los entiende. Entonces creo que pues van a correr de manera paralela, y aquí en Revista Panal han hecho este análisis de los presupuestos y a veces dicen, no, a ver, explíquenos claramente qué está pasando, ¿no? Entonces creo que ahí más que cortina de humo son cosas que van de manera paralela. Oye, y aparte, fíjate, nuestro público es un público muchísimo más estudiado, mucho más metido en los temas, y aún así les brincan los presupuestos. O sea, realmente no es fácil revisar un presupuesto, eso también hay que decirlo. O sea, incluso dentro de la gente que hace política, está en administración pública, no todos saben revisar un presupuesto. O sea, a mí me parece que no es una cortina de humo porque estos güeyes son tan cínicos que les vale madres qué críticas les podemos hacer al respecto en ese sentido. Ellos ya decidieron en qué se van a gastar la lana y punto. Muy bien, pues muchas gracias. Vamos a pasar al tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra del INE. Gerardo, por favor. Nada más quería hacer un comentario porque hay dos reflexiones que hicieron personas que nos están haciendo el favor de vernos.
Una es mi queridísima Amelia, que por ahí anda, que le mando un abrazo, y dice algo muy interesante, dice, pues es que a tiempo se hubiera podido parar a Obrador, pero no se hizo. Y efectivamente, yo creo que parte de lo que Obrador siempre ha tenido es una capacidad de manipular la ley, ponerse arriba de ella y poner a 100,000 personas o 300,000 personas con él arriba de la ley. Y de esa manera se hizo pato con todas las órdenes de aprehensión en Tabasco por andar bloqueando pozos. Y luego, bueno, y toda la extorsión que hizo al gobierno, que ahí, por cierto, es donde conoce a Adán, porque Adán era el que le daba las maletas de dinero al secretario de Gobernación. Y luego, igual en México, con ese golpeteo, presionaba al gobierno, le daban dinero en efectivo y así fueron construyendo el monstruo. Ya cuando llegó lo de Fox, lo del desafuero, pues ya traía muy hecho ese camino de la manipulación Obrador, del chantaje, de la extorsión, y le resultó muchísimo. Bueno, le permitió llegar a la presidencia cuando debió haber sido cortado mucho antes, ¿no? Tiene toda la razón, me parece. Y luego Jorge Portales nos dice algo muy interesante, dice, bueno, pero en Estados Unidos también se eligen algunas posiciones. Y efectivamente hay lo que se llama el weak government system y el strong government system, que es el weak, es el débil, que es cuando un gobernador tiene a su gabinete, a varios de ellos o ellas, electos por la población, y el fuerte, que es la mayoría de los estados de Estados Unidos, es cuando el gobernador decide quién es su gabinete. Aquí una diferencia que me parece muy válida. Normalmente el procurador, digamos, es uno de los que se escoge precisamente para que no se haga uso de la justicia, como en México, para favorecer a un partido político. Pero aquí es un árbitro electoral. Aquí la forma en que podamos garantizar que llegan las personas más adecuadas para manejar una elección tan grande, a mí me parece que por eso se hace la intermediación de los representantes de la población, que son diputados y senadores, hombres y mujeres, y de esa manera llegar al planteamiento de quiénes pueden ser las personas más capaces para llevar algo así como la institución electoral del país. Recuerden que, por ejemplo, en Estados Unidos, para escoger al presidente, pues, sobre todo por la gente que nos hace el favor de vernos, no es una votación directa. Ahí la reflexión era que precisamente los representantes, por los que la gente vota, porque no votan por el candidato presidencial, votan por un grupo de personas y ese grupo de personas hace la votación. Es exactamente lo mismo de lo que estamos hablando del Instituto Nacional Electoral. Tú votas por los diputados y por los senadores y esos van a intervenir para que se haga la decisión de los consejeros que les toquen ese año. Es así, pues es esta votación intermedia con quienes ya son representantes populares, ¿no? Bueno, nada más para agradecerle el comentario a don Jorge y Amelia. Oye, Gerardo, ya que andas por acá, cambiando, pues no de tema, pero sí un poquito sobre, ¿qué opinión tienes sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos al fijar su postura en contra del Instituto Nacional Electoral y recomendó su transformación para garantizar la democracia de la ciudadanía? Bueno, ese es un súper tema, y si me permiten, yo trabajé muy de cerca con la Comisión Nacional de Derechos Humanos en dos temas. El tema de la protección a periodistas y medios de comunicación, que me tocó presidir una comisión especial en la Cámara de Diputados, precisamente pues por toda esta locura de bombas a medios de comunicación y asesinatos a periodistas, y trabajé muy de cerca con ella. Y en el otro tema, inmigrantes, con los visitadores y el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de aquel entonces, que fue abogado general de la UNAM también. Entonces la conozco bien y yo nada más le recuerdo para la gente que nos hace el favor de vernos, es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos nació para proteger a la ciudadanía, a todas y todos nosotros, de los abusos del gobierno federal, del poder gubernamental. Entonces, en esa lógica, déjenme decirles que la forma en que atraparon la Comisión Nacional de Derechos, la forma en que la cazaron, porque esa fue la forma en que manipularon esa elección e impusieron por la fuerza a una persona que Obrador dice que es una víctima porque le desaparecieron al hermano, cosa que es muy lamentable, pero en este país hay miles, millones de víctimas
que tienen antecedentes que pudieran haber sido mucho mejores, y lo que quería era una víctima o familiar de víctima para manejar independientemente una Comisión Nacional y con más capacidad, una Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta señora tiene varios asegúnes. El primero es que sus contestaciones son como la famosa de la secretaria de Educación. Estos personajes muy poco preparados, con muy pocos antecedentes, incondicionales, Obrador, y que contestan con no sé, así cuando le preguntaron de cómo iban a aprender matemáticas a los niños, ¿no? Está en ese, o el director del INSABI, que no tiene la más remota idea porque él sabía dónde estaba la tumba de Pacal en Palenque y no sabe nada más. Es en ese canal de incapacidad, pero en este caso, la señora Piedra, ustedes recuerdan que el hermano desapareció, pero lo que a lo mejor no se acuerda mucha gente, y eso está mal que lo hayan desaparecido, por supuesto, es que era un confeso asesino de policía. Es que el hermano, terrorista. Exacto, participó en el secuestro y asesinato de don Eugenio Garzazada, la Liga Comunista 23 de septiembre, y luego de Fernando Aranguren en Jalisco, empresarios muy visibles, muy reconocidos, próceres de esos estados, inclusive del país. Entre 20 personas secuestraron un hombre de 83 años y lo mataron. O sea, perdónenme, pero esos son unos cobardes desgraciados, malditos, que no merecen nada. Bueno, pero tú dices, bueno, pues ella no tiene la culpa de lo que ha hecho el hermano. No, pero el marido de esta señora. No era marido, aclaro, hay que aclararlo, era el amante, no era marido. Y eso es lo que me gusta especificarlo siempre. Está bien, va. Era amante de otro terrorista. De acuerdo, exactamente. Porque mucha gente no sabe esto. Entonces, a mí me gusta mucho decirlo, y qué bueno, Bobo, que me complementas ahí, porque estarás de acuerdo que es algo escalofriante saber que esta señora, su amante, su pareja, secuestró nada más y nada menos que un avión lleno de personas de Monterrey y se lo llevó a Cuba, de ese tamaño. Entonces, no solo tenía un hermano que mataba policías, que secuestraba, sino tiene una pareja que secuestró un avión completo y se lo llevó a Cuba lleno de gente. Bueno, entonces, ¿por qué poner en la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos a una incondicional morenista que fue candidato a diputada federal, cosa que la inhabilita completamente, como nos decía Bob hace rato, para presidir una organización de ese tamaño en un país que se violan derechos humanos todos los días? Otra, ¿por qué poner a la hermana de, y por qué poner a una persona que tiene una pareja que tuvo un antecedente de ese tamaño? O sea, es como poner de procurador o poner a alguien que tiene que procurar justicia, pues alguien que ha matado 4 veces. A Ovidio. O sea, a Ovidio, ¿no? O sea, ahora Ovidio va a ser el procurador de Sinaloa. O sea, me parece que es una agresión. Al mismo tiempo que nombra a esa persona en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, estaba el impresentable, asqueroso de Salmerón, el violador que querían mandar a Panamá, diciendo que eran valientes jóvenes los que habían asesinado a mansalva a ese hombre de 83 años entre 20 personas, 5 en ese momento y 15 más que participaron. Entonces, todo eso estaba pasando. Le hicieron un homenaje a nombre del Estado mexicano al único que queda vivo del secuestro de don Eugenio y le pidieron perdón. O sea, eran demasiadas cosas que proyectaban que iban a ir en contra claramente de todo aquello que ha tardado décadas en construir la parte positiva de México, todo aquello que tenga que ver con la iniciativa privada, por ejemplo, todo aquello que tenga que ver con instituciones independientes. Y el caso más triste, más vergonzoso, más degradante para la vida de nuestro país es el de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esta señora no tiene ni la más remota idea. Y su última gracia, que es precisamente lo que estás diciendo, mi querido Ricardo, es su opinión clarísimamente anticonstitucional, totalmente en contra de la Constitución, porque especifica que la Comisión Nacional de Derechos Humanos no se puede meter en esos temas. Entonces, en una discusión tan clara, tan ofensiva para mucha gente en el país, Obrador le habla por teléfono y le dice, oye, ahora arrástrate, y manda un documento, una recomendación que emerge una vez, hace emerger una vez más lo grotesco de cómo se están manejando ahí. La Comisión Nacional de Derechos Humanos, pese a que se violan todos los días derechos humanos en este país, se ha oído cuando le mandó una recomendación
a un actor mexicano por romperle unos lentes a un palero del gobierno, y por otro lado, ahora con esto de mandar una recomendación para apoyar la reforma electoral del Orate del Zócalo. Entonces me parece que hemos perdido la Comisión Nacional de Derechos Humanos hasta ahorita, y ojalá la podamos recuperar pronto, porque es una verdadera lástima. Ya no hay a quien ir a consultar para cuando hay una agresión individual o de grupo del gobierno federal. Así es. Mi estimado Bogus, Mira, ¿cómo calificas la respuesta del INE, donde señala que lo opinado por la dependencia fue en contra de lo dictado por el artículo 102 de la Constitución? Estoy totalmente de acuerdo. De hecho, nosotros en el Cabildo de Naucalpan, el jueves, también para que lo sepa el auditorio Gerardo, porque ya lo sabía, entonces aprobamos un proyecto de acuerdo por medio del cual el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, desaprueba la publicación pronunciamiento DGDDH 081-2022. CNH publica la Recomendación General 46-2022, recomienda la transformación del INE y reivindica el derecho al pueblo a la democracia por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por considerarlo un acto inconstitucional de intromisión en la vida democrática del país y de promoción a una reforma impulsada por el Ejecutivo Federal. A la par de esta desaprobación, el Ayuntamiento de Naucalpan de Juárez, México, remite este acuerdo a la Legislatura del Estado de México con el objetivo de que dicho ente pueda adherirse a los por nosotros planteados con el fin de salvaguardar la economía de este y de los demás organismos autónomos. Este documento fue aprobado por nosotros, estará siendo enviado por la Cámara de Diputados, y una de las cosas que señalamos es justamente eso, y es que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene como obligación la promoción, estudio y divulgación de los mismos, y no este tipo de pronunciamientos. El artículo 102, en su apartado B, en el tercer párrafo, lo dice muy claro, ¿no? Estos organismos no serán competentes tratándose de asuntos electorales y jurisdiccionales. Y si lees, por ejemplo, el párrafo cuarto, esta comisión, cuando es designada por la legislación federal, cuenta con autonomía de gestión y presupuestaria, personal, red jurídica y patrimonio propio, y las entidades federativas establecen y garantizan la autonomía de los organismos de protección de los humanos, hablando de los estados. ¿Qué quiere decir esto? Que este ente debe de estar ajeno a la coacción con el fin de tomar sus determinaciones, hacer una vigilancia y sobre todo lo que decía Gerardo. A ver, la Comisión Nacional de Derechos Humanos por naturaleza, no puede ser testaferra del poder, no puede ser aliada del poder. Si existe para protegernos nosotros a los asuntos que existen por parte de las distintas administraciones, ya sean de carácter local o federal. O sea, es un ente guardián, es un ente supervisor del poder. En consecuencia, promover una reforma de carácter electoral presentada por el Ejecutivo me parece que rompe en todos sentidos con la naturaleza de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. A ver, los derechos humanos, y Gerardo es muy asiduo en estos temas, a mí me parece que la evolución y la progresividad de estos ya a veces me parece que ha sido excesiva, pero a final de cuentas ahí está la Constitución y los tratados internacionales, y que son quienes establecen cuáles son, no solamente estas para la defensa de aquellos derechos que no son inherentes al nacer, y hoy en día salvaguardan una serie de derechos como puede ser el derecho al medio ambiente, el derecho a una democracia sana y a un Estado de Derecho. Cuando una comisión se intromete de esta manera y vulnera estos elementos democráticos y estos elementos de Estado de Derecho, está siendo violatoria de los derechos humanos. A ver, mi pregunta es, y es algo que solicitamos como ayuntamiento, además de una disculpa institucional por parte de la señora Rosario Piedra Ibarra, a ver,
¿por qué la comisión no se está posicionando sobre las masacres que hay en el país, sobre el asesinato de periodistas, sobre el asesinato de activistas, sobre los feminicidios? Esos son los temas para los cuales habría de haber pronunciamientos. Y no estoy diciendo que las atrocidades que se cometieron en los 50 y 60, sobre todo contra el movimiento enriquista, quiero más decirles que en ese entonces, el presidente de esta agrupación política o de este partido, ¿cómo se llama?, que abanderó la causa del enriquismo, que era la Federación de los Partidos del Pueblo de México, es un tío abuelo mío. Pues evidentemente en mi casa se conocen los horrores del enriquismo, y a mí me parece aberrante que tanto el documento 46-2022, que es la recomendación, hay que decirlo, además, ahí lo hace de modo escueto, pero al final de cuentas, en algún momento cuando hace un estudio, ¿cómo se llama?, en términos de, ¿cómo se llama?, de la justificación o de carácter jurídico, se atreve a equiparar lo que se vivió después de la creación del INE a lo que se vivió en ese momento, tanto como lo que hace este pronunciamiento se me hace descomunal, porque la realidad es que ya hablé un poquito hace rato de las garantías que tuvo López Obrador en su proceso. Oye, si la Comisión Nacional de Derechos Humanos se puede equiparar a lo que era la Comisión Federal de Elecciones, pues estamos jodidos. Fíjense nada más lo que se atreve a decir esta neandertal, digo, perdón, con todo el perdón que me merecen los neandertals, porque eran, ¿cómo se llama?, seres más inteligentes de lo que nosotros pensamos. Fíjense lo que dice esta mujer. No voy a poner otro calificativo, sino al rato voy a estar siendo sentenciado por ella. Con una queja en la Comisión de los Derechos Humanos. Exactamente. O la última que me pusieron en la Coprisem, ¿no? Bueno, el comportamiento, últimas fechas y el historial mismo del Instituto Nacional Electoral, INE, salvo reducidas excepciones, es el mismo historial del Instituto Federal Electoral, IFE, y del otrora Comisión Federal de Elecciones, CFE, órganos autónomos únicamente de nombre, instrumentos parciales de sabotaje de la voluntad del pueblo, que solo han servido para el mantenimiento de vicios que por años, si no es que por siglos, han manchado nuestros procesos electorales. Y discúlpenme, esta señora tiene que ser demente, tiene que estar siendo investigada o alguien debe de ponerle un juicio de interdicción, porque me parece que no hay un símil entre lo que pasaba en los años de la Comisión Federal de Elecciones, donde nadie podía contar los votos, donde los ciudadanos no sabían lo que pasaba dentro de ¿cómo se llama?, ¿cómo se llama?, en estos centros donde evidentemente se ejercían realmente fraudes electorales, donde, como lo dice la propia comisión, este es un documento, el primero, el 46-2012, emitido en abril, que tiene 1023 puntos, 285 páginas, habla de algunos hechos trágicos. Fíjense nada más algunos de los hechos que hablan. Habla de la detención arbitraria del periodista Ernesto Garza el 27 de abril del 51, de la masacre de Tlacotepac, Puebla. Habla del asesinato de Ricardo Moirón Cota en Mexicali, Baja California. Bueno, y así nos podemos ir con toda la represión que sufrió el enriquismo. ¿En qué momento puede una estúpida como esta pensar que es equiparable el accionar del Estado en los 50 y los 60, la represión que hubo contra el enriquismo o estos actos, con lo que hace el Instituto Nacional Electoral? Me parece que plantear que es un símil es un acto total y completamente demencial. O sea, esta mujer no solamente debería pedir disculpas a México por lo que hizo, por fracturar su democracia y por violar sus humanos. Debería en verdad estar en un juicio de interdicción, porque me parece que alguien que es capaz de comparar estas atrocidades, que son realmente momentos oscuros en la historia de este país, con un instituto que le garantiza en el 62% de las elecciones a la oposición el triunfo, me parece que perdónenme, pero es una pendejada, no tiene otra manera de calificarlo. Realmente ya no encuentro calificativos para definir lo que
esta comisión está haciendo ¿cómo se llama?, al frente del amante del terrorista O sea, eso es lo que está pasando, es demencial. ¿Cuál autonomía puede tener un organismo que nos debe defender del poder, que es testaferro del poder, en un pronunciamiento de esta calidad? Y valdría la pena también decirlo, y ya con esto acabo, que los propios integrantes del Consejo Consultivo rechazaron su pronunciamiento. 7 de 10. ¿Por qué? Porque excedió, yo creo que a los ojos de cualquier persona que tiene un concepto mínimo de democracia, cualquier ¿cómo se llama? De Estado de Derecho. Claro, o sea. La separación de poderes. En verdad fue demencial, es una pendejada del más alto nivel. O sea, perdón, ya no sé qué decir, Gerardo, perdón. No, pues ya no digas nada. Lo que los tiene locos, yo creo, Bogus, es exactamente lo que acabas de insistir en decir. Ellos saben esto de que el 60% gana la oposición, entonces no quieren arriesgar nada para el 2024, porque saben que no las traen todos consigo, porque saben que sus 3 candidaturas pues no terminan de cuajar. Se supone que el más inteligente de ellos se vistió de panda el otro día, mandó en la calle, man. O sea, entonces no cuajan, y está, mi opinión, y lo hemos compartido muchas veces con ustedes, está armando, aparte de los 21, 22 gobernadores, aparte de los 5 o 6 de la oposición que se arrastran con él, aparte de las millones y millones de pesos en los pseudo programas estos que tiene, que son más bien electorales, aparte del ejército y la prostitución que ha hecho de una buena parte del ejército, aparte de meter a la delincuencia organizada hasta la médula en las decisiones económicas, políticas y sociales del país y en lo electoral, todavía sí está nervioso y no sabe exactamente qué va a pasar en el 24. Entonces dice, donde no puede haber ya problema, además de todo eso que tengo controlado, es en el Instituto Electoral. Ese es el principal objetivo. No quiere arriesgar nada, porque sabe que se le pueden acumular los errores de aquí a 2 años y haber una reacción, como afortunadamente creemos que va a haber, para que pueda perder en el 2024. Mira, no quiere arriesgar nada. Antes del cierre de FER, nada más también preguntarle a la comisión una cosa. ¿Por qué no se pronuncia sobre los actos atroces de terrorismo de la Liga 23 de septiembre? Ese me parecería un pronunciamiento digno, porque yo no voy a criticar a la madre a doña Rosario Ibarra de Piedra. Me parece que cualquier persona que pierde un hijo definitivamente hace todo por buscarlo, y me parece que ella sí abonó a la democracia. Sí, de acuerdo. Me parece que ella sí, no la amante del otro terrorista. O sea, pero que se pronuncie sobre los actos de la Liga 23 de septiembre. Oye, y otra cosa, insisto, siguen callando sobre todo lo que pasa en el país. Oye, ahí sí callan como momias, ¿no? Ahí sí callan como momias, pero ¿qué tal? ¿Con cuánta vehemencia, diría demencia, son capaces de sacar un pronunciamiento como este? Es que es encabronante, perdón que lo diga. No, sí. Totalmente, es otra más de las desgracias en las que hemos permitido que caiga. Hemos permitido, digo, porque hay millones y millones de personas a las que tenemos que despertar. Lo hemos hablado mucho, pues, ¿no? 45 millones de personas no votaron en el 2021, por ejemplo. Es un mundo de gente, y además gente mucho más cercana al grupo de ingreso medio. Ahí es donde tenemos que sacudir, que cachetear, que picarle la panza, que picarle la cola a millones para que puedan estar conscientes, puedan participar. Y si despertamos a esa parte del México que no se deja, no tengo ninguna duda que estos no van a ganar en el 2024, y que pudiéramos seguir en este proceso lento, vapuleado, balaceado que hemos tenido de democracia, pero que íbamos más o menos en el camino correcto. Ahora hay un cambio completamente hacia el totalitarismo que tenemos que evitar, y a mí me parece que la única forma de hacerlo, y esta es una invitación porque veo que hay gente muy activa dentro de la gente que sigue a Panal, como siempre lo ha sido. Entonces me parece que contagiar, entusiasmar, provocar, despertar a 45 millones, y que podamos esos 45 millones picarle la panza a los partidos de oposición, que despierten de ese letargo en el que están, porque hay muy pocas voces en la oposición moviéndose. Las colas largas de algunos de esos pseudo líderes opositores no los dejan ni hablar, ni cuestionar, ni acosar al poder como debería ser.
para que den resultados. Entonces, pero con la presión de la población me parece que puede ser interesante. Ahí viene una marcha el 13 de noviembre, ojalá todos, hombres y mujeres, podamos ir. Luego hay una el 27 de noviembre, ojalá todas y todos podamos ir. Hay que demostrar lo que estamos haciendo en las redes, con nuestros amigos, grupos cercanos, hay que demostrarlo también en esas grandes expresiones como la que puede haber este domingo 13 de noviembre. Muy bien, pues vamos a pasar a las conclusiones. Falta Fer. Por favor, Fer, danos tu punto de vista sobre la Comisión Nacional de Derechos Humanos en torno a las declaraciones hacia el INE y si consideras que su titular, Rosario Piedra Ibarra, pues tiene la calidad moral para hacerlo, ¿no? Bueno, ya hablaron tanto Bogus como Gerardo sobre Rosario Ibarra, y yo lo que quiero decir en concreto es que la tarea fundamental de una Comisión Nacional de Derechos Humanos y de sus comisiones estatales es una sola: defender a cualquier persona que pueda sufrir un atropello por parte de la autoridad. Y lo que estamos observando es que aquí ocurre todo lo contrario. Incluso ahorita que estaban haciendo una relatoría sobre distintos crímenes cometidos con anterioridad, vayamos a uno que tiene que ver con el tema de desapariciones forzadas en México, que es el caso Ayotzinapa. La Sedena actualmente no solo se dio el lujo de no entregar información al famoso grupo de expertos interdisciplinarios. Lo que es peor, instruyó a la propia Comisión Nacional de Derechos Humanos para cerrar una queja que interpusieron tanto padres como madres de Ayotzinapa, los abogados que están trabajando con ellos, y pues no le dieron cabida a esa queja. Desde luego que todo esto tiene que ver con los efectos del proceso de militarización que está sufriendo el país, pero también estamos frente a una Comisión Nacional de Derechos Humanos que desde el principio perdió su autonomía, que ha sido abyecta, sumisa, lacayuna con el presidente, y tan es así que en la actualidad, si tú revisas en el presupuesto de la Federación, Morena no recorta el presupuesto de varios organismos autónomos, pero el de la comisión, dócil, complaciente, sumisa, no lo toca. Le dan incluso el dinero que pide. Pues para eso está, ¿no? Para complacer al presidente. Y por eso aseguramos que López Obrador pues, quiere acabar con la autonomía del INE y no pretende fortalecerla, como siempre dicen los oradoristas y aseguran que quiere fortalecerla. Él mismo dice, yo voy a fortalecer la democracia. Pues no, porque vea lo que ha venido sucediendo. Las propuestas de los ministros de la Corte, las propuestas de la Comisión Reguladora de Energía, la cuestión del Instituto Nacional del INE de Educación, ¿no? Y ahora vemos el tema de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Bueno, pues lo que va a pasar más adelante pues es la captura del Instituto Nacional Electoral, que ese es finalmente el propósito. Y a mí me gustaría cerrar con algo que mencionaba una de las personas que nos está escuchando, que espero que todavía siga ahí. Jorge Portales mencionaba algo sobre las personas capaces, sobre la capacidad de las personas y los políticos, que se vincula mucho con el tema de los consejeros electorales y los magistrados. A ver, la tecnocracia era una respuesta a los problemas de la sociedad y me parece que la tecnocracia es algo que es necesario. En un sistema tecnócrata, la defensa de los intereses públicos, ¿a quién se le cede? Se le cede a los expertos, a las personas cuyo conocimiento técnico permite de alguna forma guiar al país, guiar a la institución por las aguas turbulentas que representa la complejidad de una institución como lo es el Instituto Nacional Electoral. Pero los populistas desprecian la tecnocracia porque consideran que la tecnocracia es para las oligarquías, que la tecnocracia es para las élites.
¿no? Por eso decían populismo para la plebe y la tecnocracia para las oligarquías. Pero la mayoría de los ciudadanos quiere una democracia invisible y eficiente, y el discurso tecnocrático que de alguna manera permitió la construcción de instituciones como la del INE, nos guste o no, que a veces a la gente no le agrada tanto la parte tecnocrática, pero esa tecnocracia contribuyó en gran medida a construir el pensamiento político, a redireccionar las formas, encauzar el padrón, etcétera, todos los mecanismos técnicos, todos los engranes necesarios para que las instituciones funcionen. El problema es que esa tecnocracia o esa eficiencia no genera legitimidad de forma automática y por eso tiene que ir acobijada con la clase política que le da también esa legitimidad en función de su representatividad. Y lo que pasó es que como la legitimidad de la tecnocracia no era de forma automática, pero sí la legitimidad de los populistas que ascienden al poder y luego quieren detonar el puente de la democracia, pues ahora lo que está pasando es eso. Por eso tenemos que salir a defender esos procesos que tiene el INE, esa ciudadanía que va y cuenta los votos y que se fundamenta en la cuestión de consejeros que deciden tecnocráticamente con otros, ¿no? El funcionamiento correcto de esa institución. ¿Para qué? Pues para no rendir esa institución a los pies de un autócrata que está comiéndose todo lo que se construyó en nuestra incipiente democracia, y que también aquí entra el tema del sistema de partidos, porque además se necesitan los partidos políticos, no es algo que tengamos que despreciar o hacer a un lado automáticamente. Por eso suscribo cada una de las palabras que están señalando, y no se equivoquen la gente, que no se equivoque la gente. López Obrador va por la captura institucional del sistema democrático mexicano. Es cuanto. Yo voy a referirme a algo de lo que dijo Fer, ya para arrancarme con mis conclusiones, puedan cerrar Gerardo y Fernando. A mí me parece que este proceso tecnocrático es el espacio que la democracia moderna le da a los más aptos para poder gobernar. No voy a decir el nombre porque no voy a ganarme un buen de censuras al respecto, pero creo que fue muy claro en lo que estoy diciendo y me parece que los más aptos deben de tener un espacio propio en el gobierno. Eso es la tecnocracia, entendámoslo así, y entendamos también otra cosa: la democracia no soluciona los problemas de un pueblo de modo inmediato. Es más, yo me atrevo a decirlo como es: la democracia de origen trae más problemas que los que resuelve, porque una democracia empieza a resolver problemas cuando se consolida, y evidentemente en esa premura, pues mucha gente desespera. Miren, ustedes se acordarán cuando cayó la Unión Soviética. A los pocos meses había personas marchando en toda Rusia y en todos los países liberados pidiendo el regreso del socialismo, del comunismo. ¿Por qué? Porque la democracia necesita solidificarse para entonces dar respuesta a los problemas que tienen las sociedades, ¿no? Pueden ser los económicos, los de seguridad, etcétera. No resuelve inmediatamente. Eso es lo primero que hay que decir. Segundo, posiblemente no es el mejor sistema de gobierno que exista, es el mejor que el ser humano ha creado. Ojalá en más adelante generemos otro sistema de gobierno que funcione mucho mejor que el sistema democrático. Me parece que también con la democracia se llegan a cometer errores. Prueba de ello es el estado de bienestar, ¿no? Son personas que interpretaron que el Estado tenía que cubrir todas nuestras necesidades, y entonces nos han generado una serie de imposiciones que quizás no quisiéramos cargar todos. Pero lo peor de estos gobiernos populistas y sobre todo aquellos de gobiernos socialistas del siglo XXI es que no resuelven los problemas que ha generado la democracia, los agudizan. O sea, tú hablas con un habitante de Venezuela o con un habitante de Nicaragua, que hoy en día están llenos de problemas, con un dólar que ya no saben controlar, con hiperinflaciones, y la respuesta que le dio la autocracia no fue en ningún sentido la respuesta que ha dado la democracia a otras naciones del planeta. O sea, además estos gobiernos autoritarios profundizan mucho más estos males.
Creo que eso es lo que tenemos que defender. Me parece que hoy en México impera nada más el sistema de la ratería. Yo no me atrevo a decir que en México tenemos un modelo socialista. Yo creo que no hay modelo todavía impuesto en este país. Creo que simplemente es un modelo de corrupción perfeccionado del peñismo, porque salieron más corruptos estos que los anteriores. Pero si ellos dinamitan el INE, ojo, no solamente tendríamos el gobierno de los más rateros, sino podríamos además empezar a ver la instalación de un nuevo modelo socialista. Ese es el riesgo real de dinamitar la democracia y, como dice Fernando, pues por lo que debemos impedir justamente que hoy en día pues exista esta cooptación de todos los organismos de carácter autónomo, porque la democracia no puede desaparecer así como así. Oigan, ¿quieren desaparecer la democracia? Pues inventen un nuevo sistema de gobierno que funcione mejor. Pero ¿cómo vamos a voltear hacia atrás con gobiernos que funcionan peor? Y no lo digo yo, la democracia, cuando se ejerce mal y cuando llega al control de una bola de imbéciles, se vuelve demagogia. Y hoy en día estamos gobernados por demagogos. Creo que esa reflexión la seguimos viendo después de 5,000 años de historia, cuando por primera vez se interpretó lo que era la democracia y vimos los primeros, ejemplos de democracia en Grecia. No puede ser que después de tantos miles de años sigamos cayendo en este tipo de, de actitudes demagógicas y con gobiernos de esta clase. Pero bueno, al final de cuentas el ser humano parece ser una especie que no entiende de los errores y está destinada a vivir estos ciclos, ¿no? Esperemos nada más que los mexicanos no caigan en esta ocasión en eso. Vean lo que está pasando en Argentina, vean lo que está pasando en Venezuela, y no porque esté diciendo que el gobierno mexicano sea como el gobierno venezolano, no lo es todavía, pero ojo, lo primero que han hecho estos gobiernos del socialismo del siglo XXI es dinamitar las instituciones democráticas. Muchas gracias, Bogus. Bueno, pues pasar a las conclusiones, por favor, Fernando, tus conclusiones. Sí, claro. Bueno, agradecerte, Ricardo, por la invitación, a Bogus, a querido Gerardo Priego, el espacio, y a toda la gente que está aquí comentándonos, que están pendientes en este domingo. Pues agradecerles sus comentarios, su presencia, y que compartan este video. Mira, como decía Bogus, la democracia no soluciona todos los problemas, la democracia no soluciona la desigualdad, no desilusiona los temas de no soluciona los temas de la pobreza, al contrario, a veces hasta los desilusiona a muchos, porque la democracia no es una varita mágica que resuelva los problemas, es un instrumento para que ahí se puedan poner las visiones y las posiciones que conllevan la pluralidad democrática, propiamente la que quieren pulverizar. Hitler llegó al poder por la vía democrática, ¿y qué sucedió después cuando ya estaba en el poder? Pues que simple y sencillamente utilizó esa legitimación política procedente de la elección para ejercer ese poder político sin ningún tipo de contrapeso, de restricción constitucional, porque pronto entró en un estado de excepción y borró las condiciones electorales mismas, borró las condiciones constitucionales, y con base en lo anterior ejerció un poder político omnímodo, con la tragedia que eso conlleva, y eso es lo que a veces termina por ocurrir con estos populistas extremos que dinamitan el puente de la democracia y le hacen creer a las mayorías que no, ellos son la verdadera democracia, que ellos son el pueblo que viene, son parte del pueblo que viene a rescatarlos de las fauces de la oligarquía. Y ese es el peligro, y me parece que nos estamos enfrentando justamente hacia ese tipo de populismo latinoamericano que pretende sepultar una incipiente vida institucional democrática con todas sus imperfecciones en un contexto que no es necesariamente a veces el mejor
porque venimos de una pandemia con cierta recesión, con ciertos problemas económicos, y se montan también en eso para decir, vean cómo la democracia no ha resuelto los temas, vean cómo la democracia les ha fallado, vean cómo la oligarquía los ha traicionado, y nosotros vamos a través de una nueva democracia darles la solución a todos los problemas que ustedes están teniendo. Y eso es completamente falso, porque es una visión simplista de la vida democrática, porque la democracia es discusión, controversia, intercambio, puentes, y sobre todo es pluralidad en un México completamente polarizado, donde se quiere imponer una sola visión del mundo. Es cuanto. Muchas gracias, Bogus. Pues yo normalmente no hago reflexiones, yo únicamente les pregunto a nuestros panelistas, pero el día de hoy sí les voy a comentar algunas reflexiones a nuestro amable auditorio. Número 1, la democracia más cara es la que no existe. Número 2, veamos el ejemplo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Queremos tener un organismo autónomo como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inservible, infuncional, disfuncional, o sea. Y número 3, los invito a todos a sumarse a la marcha del próximo domingo. Ahí nos vemos, ahí vamos a estar levantando testimoniales, vamos a estar acompañando esta marcha, y los invitamos a todos porque todos somos el INE y no debemos de dejar que esta democracia desaparezca. Ahora sí vamos con las conclusiones de mi estimado amigo Gerardo Priego. Muchas gracias, Ricardo, gracias vos, gracias Fernando. Fíjate que ahorita, escuchando a Fernando, que me dio mucho gusto coincidir con todo lo que dijo, a mí me parece que hoy estamos en un riesgo enorme, lo que hemos dicho todo el tiempo. Todos los días vemos la agresión de Obrador y sus cuatreros, de su grupo, contra muchas de las cosas de esas débiles instituciones, pero ya democráticas, ya en un camino más o menos correcto hacia el futuro, alejándonos de esa barbarie que vivimos también en términos de pluralidad, como bien lo decía Fernando ahorita, porque eso es democracia, eso es que nadie pueda callarme, que nadie nos pueda callar, que todos podamos participar y que haya reglas en las que todos coincidamos para movernos dentro de esas reglas. Bueno, hoy el riesgo es, como bien decía Bogus también, no estamos en Venezuela, pero yo nos veo a una patada de mosquito, ¿eh? O sea, yo, si el Instituto Nacional Electoral cae, y además veo, sinceramente, ahorita muchas posibilidades de que caiga. ¿Por qué? Pues porque desafortunadamente hay prostitutos en política, como ya lo vimos hace unas semanas, y hay en todos los partidos de oposición, con esas colas largas que tienen como canguros, que les aprietan la cola y entonces empiezan a ver bonita la reforma electoral. No sé si ya oyeron panistas, ¿eh? Ah, qué bueno que ahora podamos estar discutiendo la reforma electoral. ¿Cómo? Si se suponía que ni siquiera nos íbamos a sentar en la mesa de discusión, porque es una agresión hablar de esto al 1:45 en una elección tan importante como la del 2024. Entonces, vamos a ir contra los que se venden, contra los que tienen cola y se las pueden aplastar muy fácilmente, y se las están aplastando, ¿eh? Y entonces, aprobar la reforma electoral sería despedazar al INE, y despedazar con eso la joven democracia, débil, adolorida democracia mexicana. Pero, en el remoto caso de qué pasará, porque yo aspiro a que no pase, no nada más el que no pase es el único riesgo que tenemos. El otro riesgo es que el año que viene cambian 4 consejeros. Y ahí sale, como ya hemos comentado, Murayama y el presidente del INE. Entonces, los dos pues más aguerridos que ha habido para defender al INE. Entonces, necesitan 2/3 partes, sí, pero me parece que va a ser mucho más fácil que se vendan políticos con cola de los partidos de oposición para la sustitución de los 4, con el cuento de que ellos ven la neutralidad en alguno y van a ser incondicionales de Obrador. No es lo mismo que pasar la reforma electoral, pero igual es entregar el Instituto Nacional Electoral en las fauces de estos sátrapas.
como el caso de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Ya tendrían mayoría sin ninguna duda en el INE y podrían hacer lo que les venga en gana. ¿Cuál es el único antídoto para parar a esos políticos prostitutos de la oposición que no se vendan o que no ejerzan su prostitución? La única es la presión ciudadana. Por eso la importancia de lo que estaba diciendo ahorita Ricardo. Hay que ir a expresarse, hay que ir a cuestionar, hay que ir a presionar a esas diputadas y diputados que no se vendan para la reforma electoral, pero también para las 4 consejerías del INE. La única posibilidad real que tenemos es que la sociedad mexicana se desborde, presione a la oposición y presione al gobierno y a Morena para que no se atrevan a hacer desgracias como esta, pues no se atrevan más de lo que ya han hecho. Entonces, me parece que nuestra tarea muy importante es lo que decíamos hace un rato, provocar conciencia, despertar ciudadanía, sacudir, hacerles ver los riesgos. Hay gente que no entiende nada de lo que está pasando, simplemente está en su vida. Y del grupo de ingreso medio, reitero, donde está la mayoría de esos 45 millones. Entonces, nuestro papel es de aprovechar que tenemos hoy a un criminal en la presidencia de la República para provocar conciencia en las y los mexicanos que por tantas décadas han estado inertes, muchas y muchos de esos. Entonces, me parece que para lograr que el otro domingo y el otro domingo y el otro domingo dejemos de hablar de los dramas, de las tragedias que estos asesinos están provocando, yo siempre lo he dicho, es un gobierno de asesinos protegiendo asesinos en las calles. Entonces, para que dejemos de discutir de esto, me parece que la solución, las vías de solución es involucrarnos en los partidos políticos de oposición, involucrarnos en las organizaciones de la sociedad civil, en las marchas, yo les sugiero, yo hice 5 videos de 2 minutos cada uno, son 10 minutos en total, los sugiero, acompáñenme en mi canal, véanlo, son qué puedo hacer desde mi metro cuadrado, desde mi situación real, desde quién soy yo, qué puedo hacer para involucrarme y tratar de ayudar. Y eso por si alguien le dice, pero es que yo qué puedo hacer, pues mira, aquí está, estas son sugerencias de lo que puedes hacer, porque ya no hay tiempo para excusas, ya no hay tiempo para decir es que yo no tengo tiempo. Entonces, ¿qué no vas a tener tiempo? Para que tus hijos no tengan una escuela, para que una retrasada como la secretaria de Educación sea la que tenga en las manos la educación de tus hijos, para que la delincuencia organizada te diga por dónde puedes caminar y dónde no en este país, para que el ejército para que cada vez que cuestiones te pongan un soldado en la puerta de tu casa. A eso es a lo que podemos llegar muy fácilmente, a una patada de mosquito. Entonces, en esa lógica, mi invitación sería a que sigamos provocando, a que sigamos positivamente siendo agresivas y agresivos para decir lo que realmente está pasando en México y con esa contundencia, con ese dolor de tener más de 1 millón de muertos y la gran mayoría en solo 4 años y la gran mayoría asesinados por la ineficacia, por la despiadada crueldad de estos sinvergüenzas que tiran 20,000 millones de dólares en una refinería que no sirve para nada, pero dejan morir a 5,000 niños y niñas con cáncer porque simplemente no hay para medicina. Entonces, a mí me parece, lo último que digo es, reconozcamos, como lo hacemos todas y todos los que estamos aquí, porque lo he oído muchas veces, que los años anteriores provocaron que este sátrapa llegara a la presidencia de la República, con la manipulación, con todo, pero los errores de los gobiernos del PAN, aciertos muchos, pero la parte de los errores y la parte de los errores del PRI fueron los que abonaron para que este manipulador sátrapa criminal pudiera llegar a la presidencia. Entonces, no solo hay que cambiar a este criminal, también hay que cambiar cómo se están manejando los partidos políticos, sacar a esos canguros que hay en muchos de los partidos, hasta donde nos dé tiempo para el 24. Pero si queremos evitar que estos demagogos populistas criminales sigan llegando al poder en México, tenemos que cambiar los partidos políticos que hay en la oposición mexicana. Y yo les mando un abrazo y con eso me despido a todas y todos los que nos escucharon y por supuesto a mi querido Fernando, a mi querido Bogus y al maestro Ricardo. Muchas veces un placer siempre estar con ustedes. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gerardo. Pues no me resta más que agradecer el favor de su atención de todo nuestro auditorio, agradecer a Gerardo, agradecer a Fernando y a Bogus, que noche de domingo estuvieron aquí con nosotros. Esperamos que pueda hacer mis tareas y mis trabajos
entre semana para poder estar libre el domingo y seguir con ustedes. Pues ya dile a Jorge que no sea explotador, mano. Voy a procurar desde mañana. Yo es lo que le decía, se lo decía fuera de cámara, pero también creo, mi Ricardo, hay dos cosas que no puedes dejar de hacer aunque tengas clases. Tu programa de los domingos y el amor, cabrón, en tu casa. Ese se le complica más. Ese se le complica como más. decía Gutiérrez, hay que hacerlo todos los días. Todos los días. La democracia como el amor se hace todos los días, efectivamente. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. La verdad es que yo pensé que iba a durar un poquito menos la mesa. La verdad es que les agradezco. No, gracias, Ricardo. Muy interesantes. Y agradezco también al auditorio que estuvo muy participativo el día de hoy. Y pues nos vemos el próximo domingo, ya es un compromiso. ¿Vale? Lo otro no se los digo.